Bueno, chicas, hoy vamos a continuar hablando, digo continuar porque vamos a continuar con el tema de los signos de aire. En la clase anterior ya comenzamos a hablar un poco de ellos porque pues estuvimos hablando de los elementos, cómo es el aire de cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya más o menos entendemos un poquito de cada uno de ellos, tanto de Libra como de Acuario, que es el próximo que vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema del aire, que es el tema de la comunicación. O sea, todo el elemento aire es en general el que nos determina a nosotros todos los ámbitos de comunicación que nosotros queremos ir evaluando en nuestro entorno. El primero que ya vimos la clase pasada fue Géminis, que está relacionado directamente con ese pensamiento, esas ideas, ese primer lenguaje que nosotros empezamos a desarrollar cuando somos jóvenes y bastante niños. De hecho, cuando nosotros vemos en el zodiaco, normalmente la disposición del esquema y vemos el área de Géminis, representa esa etapa de la vida donde nosotros entramos en el colegio y empezamos a responder las preguntas de nuestra vida, nos enseñan las normas de educación, de cómo hablar, el buen oyente, el buen hablante, todas esas cosas de cómo nosotros nos comunicamos o percibimos, y también aprendemos las áreas básicas de la vida: matemática, lenguaje, sociales, la misma parte de la creatividad, solo que la parte de la creatividad la desarrollamos más con Tauro, ¿ves? Tauro, los sentidos, la plástica, que es el preescolar. Cuando nosotros vemos el preescolar, casi todo de preescolar es con los tactos, o sea, usando todos los 5 sentidos para aprender el lenguaje. Y ya cuando entramos en la primaria, que ahí sí entra este signo de Géminis a actuar, ya ahí el lenguaje que nosotros utilizamos es más el del aprendizaje. Ahí sí nos tenemos que aprender las tablas de multiplicar, el abecedario, cómo construir frases, oraciones. Todo eso es de Géminis, toda esa información que va entrando. Y esto también nos va diciendo, que es muy importante, cómo aprende el Géminis. Rápido. Esa edad es increíble. A diario nos están bombardeando con información y es impresionante que nosotros todavía, adultos y viejos, estemos utilizando cosas que aprendimos básicas en esas edades de nuestra vida. ¿Ves? Porque el cerebro es toda una esponja y el lenguaje lo aprende a desarrollar muy rápido. Bueno, a menos que tengamos algún problema cognitivo, etcétera, etcétera, y que nos cueste más, pero bueno, eso son otras cosas. Yo hablo de por lo menos el 80% de toda la población, ¿no? Ahora bien, eso es un poco como para entrar en calor, cerrar el signo anterior y abrir este signo que vamos a hablar el día de hoy. Libra, que es el segundo nivel o el segundo signo de esta trilogía, nos conecta ya con una madurez de ese lenguaje. Nos conecta más con el sentido de la palabra, del diálogo. Ya cuando nosotros estamos hablando de diálogo, no es que alguien te enseña y tú absorbes, absorbes, absorbes y vas aprendiendo, sino que tú tienes que dar a la otra persona una respuesta, tienes que dar un argumento, tienes que sopesar qué es lo que te están diciendo y contraargumentar con una lógica esa palabra, esa comunicación
ya ahí entramos en el tema de Libra. ¿Qué significa? Que Libra no es solamente absorber información en comunicación como Géminis, es dar y esperar una respuesta con respecto a ese diálogo. Y la respuesta tiene que ser coherente a lo que nosotros estemos tratando de comunicar. No es que nosotros comunicamos una cosa y la respuesta que nosotros estamos recibiendo del otro lado es algo totalmente distinto a lo que nosotros estamos intentando comunicar. Porque si no, entonces no hay ese equilibrio, ese balance de Libra. En otras palabras, que si con un par nosotros estamos intentando explicar o argumentar o decir, y ese par nos responde o nos contraargumenta con cosas totalmente distintas al objetivo en el cual nosotros estamos metidos dentro del diálogo, no existe la comunicación de Libra. ¿Va? La comunicación de Libra siempre va a existir mientras haya un equilibrio y un balance entre el diálogo del par con el cual nosotros queremos hacer. Por eso se estrechan el conocimiento, los conceptos, el lenguaje, ¿va? Por eso se hace más como, yo no le diría uniforme, sino a un punto en común donde se puede construir lo que nosotros llamamos en este sentido la balanza. Cuando nosotros vemos el signo de Libra en el zodiaco, nosotros siempre vemos que está relacionado, y ustedes lo podrán decir dentro de un rato o confirmar lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Que es el signo que conecta con el par, con la pareja. Pero ¿por qué es el par y la pareja? Porque normalmente nosotros nos unimos con personas con las cuales nos sentimos apoyados, equilibrados, balanceados, de acuerdo al lenguaje de comunicación que esa otra persona tiene con respecto a nosotros. No necesariamente tiene que ser el mismo lenguaje de nosotros. Puede hablar distinto y de cosas distintas, pero en el momento en que nosotros contraargumentamos, nos sentimos en equilibrio, en paz, en armonía, protegidos o entusiasmados, o hay algo que hace que esa balanza de nuestro ser se mueva con respecto a esa otra persona. Y entonces en esa conexión de lenguajes, vamos a decirlo, entra algo bastante interesante que es la atracción. Muchas veces esa atracción a veces viene por los opuestos. Encontramos una persona y piensa totalmente distinto a nosotros. Y nosotros nos quedamos así, pero ¿y por qué piensa distinto? Y empezamos a averiguar por qué ese otro piensa distinto y empezamos a ir más hacia adentro, hasta que vemos que todas esas cosas que a lo mejor nosotros nos parecen raras o no estamos de acuerdo o hasta nos molestan, empiezan a tener un sentido en la vida de nosotros y sin querer igual nos vamos acercando a eso. Pero existe el diálogo, existe la curiosidad, existe el acercamiento, existe todo aquello que hace que se devuelva toda una dinámica de energía comunicativa. Y ahí estamos hablando de Libra. Y no es muy amplio y no es una comunicación con todo el mundo. Es una comunicación única y exclusivamente de dos. Y esos dos no necesariamente tienen que estar enamorados o ser pareja o estar en el matrimonio. No, pueden ser dos personas que convivan en un mismo lugar, en un mismo trabajo, que se tengan que ver recurrentemente para que la cuestión del diálogo y eso suceda,
o que tengan que debatir sobre un mismo punto a profundidad por un tiempo prolongado, X, el que sea. Entonces ahí vamos a ver la energía de Libra a nivel de comunicación. Pero Libra no es solamente comunicación, ¿no? Porque lo vimos ahí en el video de Ian. ¿Qué otras cosas nos trae Libra a cotación en la vida? A ver, ¿quién quiere comenzar hoy a hablar? Yo comencé, para que no digan que siempre les digo a ustedes que comiencen, ¿no? O sea, que justo y balance en la clase de Libra. Bueno, comienzo yo. A ver, Muy bien, mi Clara hoy está animada a comenzar. Sí, bueno, una cosa que no entendí muy bien, cuál es la conexión con Quirón en este signo, pero me anoté todas las cosas de Quirón y varias cosas del signo en la casa, varias cosas que le puedo decir. Pero esta cosa yo no entendí. ¿Cuál es la conexión con Quirón? Ok, Bueno. pero mira, hay algo que creo que todos ustedes ya se han dado cuenta, y es que al principio de cada clase yo toco un tema que no tiene que ver con el signo, sino con elementos distintos, pero que también son interpretativos. Hemos visto Quirón, hemos visto los nodos lunares en otros elementos, hemos visto, creo que pronto van a ver los chakras, y ya no es que lo vieron en alguno de los videos. O sea, son temas extras, no son temas relacionados directamente al signo. Bien, bien. Pero si no entendiste Quirón, podemos volver a... No. O sea, si no entienden el tema extra, ustedes pregúntenlo en clase, porque para eso está. La rueda de la fortuna, todos esos son temas que son extra, que yo pongo un apartado en cada clase para que ustedes vayan aprendiendo sobre cosas que no son ni signos ni planetas, pero también son parte de la interpretación de una carta. Bueno, entonces el signo de la Libra es un signo equilibrado, tiene relación con otra persona y es especialmente como si se refleja con los otros. Y, por ejemplo, el nombre viene de los griegos, que era esta mujer, digamos, la esposa de Zeus, que prácticamente tenía el cielo y la tierra, entonces era como un balance entre el cielo y la tierra, y que somos nosotros. Este signo también el planeta que regia, ¿cómo se dice? Regencia, es el Venus. Venus, y la palabra, una de las palabras más importantes para ese signo, yo equilibro. Es un signo que le gusta equilibrar, partir con los otros. De lo que me acuerdo, el animal tótem tiene 3 animales. La oruga, que es como un animalito que le gusta comer de todo, y después, porque primero piensa solamente para sí mismo, este animalito, pero después se transforma en una linda mariposa. Entonces esta mariposa tiene un equilibrio porque tiene 2 alas. Y también es un signo que le gusta compartir con los otros bastante. Y otra cosa, a nivel físico,
se refleja digamos, la parte delicada, serán los riñones de este signo. Los colores son azul claro y amarillo claro, rosado también, que es porque es también, yo creo que la Libra es un signo amoroso como persona en realidad, porque le gusta compartir con la pareja, pero le gusta ayudar, entonces yo creo que el estudio que hace o la conciencia que tiene la quiere compartir con otro. Y bueno, puedo seguir con todos los puntos que me he dicho, las flores, tiene las flores, la violeta y algunas flores que tienen un poquito de rosado. La comida, lechuga, fruta, un poco de pescado, el, el, el día que es como si hace un punto al fin de la semana, qué pasó, cómo fue la semana, qué se puede hacer mejor la próxima semana. Entonces el viernes es un punto focal, es el día focal para este signo. Bueno, dejo la palabra a las otras si quiere juntar mucho más, porque aquí puedo seguir con los... Puedes seguir con mucho dándonos más. toda la clase de Libra. Muy bien, Clara. Excelente. No, me gustó muchísimo, lindo gracias. ¿Y qué aprendiste de Quirón? Bueno, de Quirón aprendí que tiene una órbita elíptica que da la vuelta al Sol espera, es largo. Bueno, primero lo consideran un centurión, el dibujo de este astro. Y tiene un diámetro de 230 kilómetros. Sí, de 5 a 6 horas tiene la órbita y el giro al Sol son dentro de 49 y 51 días o meses. Al revés. No, al revés. O sea, al revés. Esa es la rotación y el otro es la traslación. Ok. Y la órbita es muy caótica. Esto no entendí por qué. Así que no será una órbita perfecta, pero será así más o menos. Y bueno, también creo que es el signo o Quirón, representa la búsqueda del conocimiento. Creo que es Quirón, ¿verdad? ¿A través de qué busca el conocimiento Quirón? A través de la... ¿Quién le ayuda, Clara? ¿A través de quién busca Quirón? De la práctica. De la práctica. Muy bien. Sí, porque a diferencia de Júpiter, que también Júpiter es un centauro, realmente los dos son centauros, Júpiter y Quirón en la mitología griega, Júpiter puede no practicar lo que aprende. Puede obtener la sabiduría, el conocimiento y tenerla y guardarla para sí y jamás utilizarla en nada. Es más, la puede enseñar y ni siquiera practicarla. ¿Más? Pero Quirón, realmente ahí donde está, nosotros ponemos en práctica y realmente es un punto de sanación a través de la práctica y de la enseñanza. Donde está ese punto, nosotros vamos como sanando ciertas cosas que necesitamos ir sanando, pero solamente y únicamente cuando se las enseñamos y las conectamos con otras personas. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar cosas de Libra a la clase? Pero yo quiero agregar un detallito que no lo escuché, a lo mejor lo dieron, ¿no? Pero realmente no lo escuché.
que me llamó la atención. Es algo así como que Libra, aunque está representado por esa balanza, a veces pensamos que es un signo que tiene equilibrio, pero realmente es un signo que está buscando el equilibrio. Entonces anda en ese vaivén así buscando y aprendiendo realmente a centrarse, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque uno tiende a pensar, bueno, ok, Libra es el signo del equilibrio, realmente es que él está en esa búsqueda de equilibrio que es diferente. ¿Y a través Y mi de quién pregunta, busca el equilibrio? Libra. y mi pregunta sí es con respecto a Quirón, que no vi bien, o sea, él no sigue considerado dentro de la astrología, o sí, o ya lo incluyeron. No, sí, sí es. Hay ciertos puntos energéticos en el cielo que no son tan impactantes. O sea, no podemos ver el impacto o no podemos determinar el impacto de Quirón, que es un asteroide gigantesco, por decirlo de alguna forma, con, por ejemplo, la energía tan grande que tiene el planeta de Júpiter. Si vemos Júpiter, emite una energía que muchas veces hasta los mismos científicos sienten que puede competir con la misma energía solar, y ya estamos hablando de una estrella. Entonces, claro, son puntos que a pesar de que no tienen gran impacto como los planetas, en sus sutilezas nos ayudan energéticamente a resolver ciertos temas que nosotros tenemos cuando a esa energía le prestamos la atención. ¿Más? O sea, cuando podemos quitar el ruido de los grandes planetas, de Venus, de Marte, Mercurio, de Júpiter, de Saturno, y empezar a ver esas pequeñas conexiones. Y como Quirón está la rueda de la fortuna, hay muchos puntos importantes. De hecho, los árabes hicieron un estudio bastante detallado de todos esos puntos, el infortunio, la fortuna, este, yo tengo una lista por allí grande, ahorita pues la verdad no los tengo. Está Lilith, que también es una luna que hace impactos importantes. Hay varias lunas, de hecho, no solamente eso, que conectan, y si nosotros aprendemos a distinguir la energía de esos puntos, las podemos empezar a percibir también dentro de ese contexto que llamamos vida. Pero a veces, si nosotros ni siquiera logramos hacer diferencia entre cuál es la energía de Urano y la de Mercurio, que es de comunicación, o cuando Mercurio está trabajando a través de Géminis o a través de Virgo, más. O sea, a veces no damos la diferencia. ¿Por qué? Porque no tenemos la sensibilidad para estar percibiendo esas energías, pero están y existen, y nosotros podemos conectarlas, percibirlas, ayudarnos, o a veces caer en sus redes energéticas, porque no nos estamos dando cuenta cuál es la diferencia de lo que estamos trabajando. ¿Más? Entonces, no es que si está incluido o no está incluido. Siempre está, Marianila. Y hay energías más allá del sistema solar que influyen en la Tierra. ¿Más? Hay energías de otros sistemas y constelaciones que, por ejemplo, nosotros podríamos, si realmente nos ponemos a estudiar la magnitud de esas energías, incluirlas dentro del sistema astrológico. Por ejemplo, qué sé yo, Osiris, Orión, están en constelaciones lejos, son soles como nuestro sol, más. Y si nosotros empezamos científicamente a ver el patrón de esos soles influenciando a la Tierra, podríamos dar cada cuánto tiempo hacen un impacto para nosotros. Pero, ¿cómo vamos a competir y a determinar esas sutilezas
si todavía ni siquiera seguimos la energía solar, que es tan impactante y diaria hacia nosotros? Eso siempre se lo digo a los estudiantes. Antes de ustedes ponerse a hacerle caso a las sutilezas, no le voy a poner un pequeño para no denigrar ninguna energía, ¿verdad? Pero las sutilezas de un Quirón, de un Lilith, de una Rueda de la Fortuna, de, bueno, cualquier cantidad de puntos que nosotros podemos ver, primero aprendamos bien de los grandes puntos, ¿más? O sea, primero aprendamos bien a manejar nuestra luna, nuestro sol, nuestro Mercurio, nuestro Venus, más. O sea, primero aprendamos de los ciclos de ellos y cómo beneficiarnos o torear las energías difíciles que ellos también nos ponen a prueba en los momentos que nos ponen a prueba. Y después sí, metámonos en cada uno de esos puntos. Los nodos lunares son puntos también árabes que representan el camino de nuestro karma. Y muchas veces le digo a las personas, ¿por qué te quieres meter tan a fondo en un karma si ni siquiera puedes vivir el presente, la realidad, el ahora, entender qué es lo que te está pasando ahorita? Ir más atrás para complicar más el presente. Primero ve a ver que tu día a día, tus emociones estén en consono con lo que estás haciendo y después sí mira hacia atrás. Que ahí sí podemos ir haciendo las revisiones e ir depurando. Totalmente de acuerdo con eso, Juanita. Me encanta que lo digas porque a veces me pasa con muchos clientes que quieren estar averiguando cosas cuando ni siquiera se ponen a pensar en qué hacen y qué piensan o qué sienten en el día. Y quiero agregar algo que estoy muy contenta de que hayas mencionado esas cosas porque hace unos días atrás, bueno, ya como quizás cerca de un mes, que yo estaba viendo una serie de astronomía. Bueno, entonces tú sabes que en esa serie de astronomía de Netflix, por cierto, muchas veces se bofan un poco los científicos de estos temas astrológicos, energéticos y así, ¿no? Entonces ellos hablaban de Quirón y decía que la astrología no podía estar siendo como que muy cierta, porque Quirón, como no recuerdo bien ya cómo dijeron, pero era así como que la astrología no incluye, por ejemplo, el efecto que pudiera hacer Quirón si habláramos como astrólogos. Y resulta que Quirón, no sé qué, tal, y yo así como que... Y también dijeron, mencionaron esos sistemas que tú dijiste, Osiris, no sé qué, y mencionaron también el hecho de que, y yo sé que tú lo dijiste en una clase, pues yo me acuerdo, de que donde estaban anteriormente las constelaciones no necesariamente, o sea, no son de hecho donde están ahora. No, Entonces, no. la astrología sigue copiándose, o sea, y tratando como que de alguna forma de negar la parte astrológica, pero yo sé que por lo menos lo de los puntos de las constelaciones, tú lo mencionaste, ¿no? Te dejamos de escuchar, Marianela. Hola. ¿Será que se le cayó la señal? Sí, no sé, algo. Pero bueno, ella en el sentido de lo que dice, o sea, la astrología no, o sea, lo que pasa es que al principio la astrología nació como una ciencia que la estudiaban los astrónomos de la época. ¿Qué significa eso? Los primeros científicos que empezaron a observar todo su entorno y todo eso, empezaron a hacer los registros y los cálculos de por dónde iba pasando toda la cosa, todo eso. Y en la antigüedad, los fenómenos eran difíciles de explicar. Eran difíciles de explicar, por ejemplo, porque habían maremotos, porque habían sequías, porque todas esas cosas eran difíciles a nosotros saber realmente por qué venía ese desequilibrio en, en nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasaba? Como ellos se dieron cuenta que muchos fenómenos de la naturaleza estaban relacionados por el paso de los planetas y del Sol en cierto momento del año y cierta configuración entre ellos, le empezaron a dar
esa connotación mística de explicación, porque muchas veces a nosotros cuando nos los explican literalmente no lo entendemos. Necesitamos una fábula, necesitamos un ejemplo, necesitamos algo que el cerebro recree para nosotros entender cuál es la energía, ¿más? ¿Cuál es la energía verdadera de lo que está pasando? Entonces, como es eso, pues nosotros nos hemos creado muchas mitologías, muchas historias, ¿verdad? Por eso es que Dios terminó siendo, no sé, un viejo, porque los viejos son los que más saben, ¿verdad? De chiva grande, larga, no sé qué, tal, esto, el otro, porque bueno, no iba a ser un niño, porque los niños no saben mucho cuando nacen. Entonces, por eso Dios no es un niño, ¿verdad? Pero hoy en día, a todos nosotros nos pueden decir que Dios es un niño, un bebé, nosotros vamos a decir sí, posiblemente sí es. Y no por la sabiduría, sino por la energía que transmiten los niños a nivel espiritual y que se pueden conectar con Dios y que también traen una sabiduría. Pero en la antigüedad nos decían eso, no lo íbamos a creer, ¿verdad? Entonces, claro, hoy en día cada vez nosotros con el método científico, ¿verdad? Hemos argumentado más todos los fenómenos que pasan en nuestro entorno. Y científicamente sí, los científicos están haciendo un trabajo increíble de especialización y saber que la estrellita tal, no sé qué, que está en tal lugar, en tal punto, no sé qué, está afectando a los animalitos, a los grillos del planeta. Porque en serio, hay personas que estudian esas cosas. ¿Por qué no? Un apasionado niño que le encantaban los grillos, que se volvió científico y digo, ahora yo voy a ver cómo Júpiter influencia a los grillos. Y te hace toda una investigación y toda una tesis muy profunda sobre eso. Hay cualquier cantidad de personas que ocupa su mente en eso. Muy bien, y bien para nosotros también. Y yo lo he dicho, la astrología es un método científico. Ha sido desde que comenzó hasta hoy en día. ¿Que también es charlatanería? Sí, también lo es. Hay muchos astrólogos que no siguen ninguna metodología, que simplemente se leen cosas hasta locas que otras personas se les ocurrió decir que lo iba a asociar con la astrología y por allí venimos arrastrando un montón de cosas que pues son absurdas. Yo he leído libros de verdad, de astrología, que me parecen absurdos. Que yo digo, pero ¿quién se dio la tarea de escribir esto? Y argumentándolo de esta forma, qué tontería. En serio, qué tontería. Pero, Sí, se pues nota que a lo bueno, mejor era muy conocedor de la ciencia, pero obviamente no de la astrología. Entonces, estaba de alguna forma mufándose y yo sé que tú nos has comentado algo de estas cosas en clase, entonces me pareció desde esa perspectiva incluso está un poco ético, porque bueno, si tú quieres argumentar algo, empápate bien de todo, ¿no? Antes de decirlo. Pero bueno, X, sabemos también cómo a veces son ciertas partes científicas, ¿no? bueno, con Dios ha pasado eso miles. Los científicos no, que Dios no existe. Hay científicos que dicen que sí. Bueno, en fin, no importa. Eso, para el cabo de lo que a mí y a esta clase nos conviene, ¿verdad? Es que si no estamos de acuerdo con algo a nivel de teoría astrológica, tenemos la oportunidad de comprobarlo. Y hoy en día existen demasiadas herramientas a la disposición de todo el mundo para hacer una corroboración científica de verdad de algo, de un método de influencia energética de algún planeta o algún punto o algo a nivel astrológico. Yo lo digo porque yo las he utilizado. Yo he hecho encuestas, he estado viendo el mismo método de la luna, lo he ido comprobando en mis terapias. Ya llevo 6 años haciendo terapias con el método lunar y todos los avances y todas las cosas que yo he visto y he logrado en las personas simplemente aplicando el método lunar durante 6 años, todos los días, todas las semanas, con
hombres, mujeres, médicos, artistas, ¿sabes? O sea, no es un género, o sea, personas homosexuales, heterosexuales, bisexuales, o sea, porque aquí jóvenes, adultos, viejos, porque he hecho de todas las edades, ¿ves? Entonces, no, lo que yo he visto no es, yo tomé puras mujeres, no, ¿sabes? Yo tomé una población de 30 años, no, ¿sabes? O sea, lo he visto en niños, en mis hijos, en hijos de otras personas que no son mis hijos, que no conozco, hemos visto el método. Entonces, ahí es donde yo me apoyo con esto, más en la experiencia. Es donde yo me apoyo. Y cuando a mí los alumnos me dicen, bueno, ¿qué tal los astrólogos dicen? En el tercer módulo me hicieron una pregunta este martes, por ejemplo. Estábamos viendo, por cierto, la casa 7, que es la casa que corresponde a Libra. Entonces uno de los alumnos preguntó que si en los segundos matrimonios, según astrólogos que él ha leído, era la casa 11, que ya el segundo matrimonio no se veía en la 7, sino en la 11. Y yo, bueno, eso no está comprobado. Y yo no lo he comprobado astrológicamente, sí, yo lo he leído también, pero cuando yo he visto personas que se han casado 2 o 3 veces, eso no se ve en casa 11. O sea, por más que yo lo analizo, no lo veo en casa 11. ¿Va? Entonces, para mí, esa teoría es falsa. Y lo digo, ¿va? O sea, para mí, para otros astrólogos lo podrán ver allí y argumentarán sus cosas y todo, está bien. Pero para mí es falso. ¿Va? Entonces, tampoco creo todo lo que dicen los libros. ¿Va? Si no lo leo con mis reservas y empiezo a observar y a investigar, a ver si de verdad eso tiene una relación. Y yo les digo a ustedes, hablando de este signo, Libra, Libra es la observación de lo que la otra persona te dice y nosotros comprobar si eso tiene un equilibrio, un balance con respecto a lo que nosotros mismos estamos viviendo. Eso es Libra, eso es la justicia de Libra, más tanto en el cielo como en la tierra, como decía Clara, más es el intermedio. No es tierra completamente, no es cielo. O sea, no es tangible completamente, no estamos en la nube de todo el tiempo. ¿Ves? Es el equilibrio entre las dos partes. Por eso, Venus no podría estar regido solamente por un elemento. Necesita los dos elementos. Y nuevamente entramos en un signo de comunicación que necesita los dos elementos, tanto el aire como la tierra. ¿Qué significa esto a nivel de comunicación? Que si tú no afianzas la comunicación, si tú no la entierras, la enraizas, pero que también la dejas libre, no existe la comunicación. Si tú la metes así, la encajonas, no existe comunicación, pero si la dejas completamente libre, tampoco existe comunicación. ¿Va? Necesito de las dos energías para que realmente la dinámica de la comunicación, de la comprensión, ¿ves? Lo que decía Marianila, si nos ponemos estrictamente al método científico de que eso no es así porque entonces no va a haber un diálogo allí, ¿va? Porque eso es muy terrestre. Entonces no hay un balance, no hay un equilibrio. Siempre tenemos que dejar esa parte del aire allí. Y de hecho, cuando lo vemos a través de Libra, como Libra el signo como tal, es de aire, entonces siempre necesitamos más aire que tierra. La tierra es más poquitica, más chiquitita. ¿Ves? En cambio, cuando vemos el signo de Tauro, es más tierra que aire. Pero igual a Tauro
necesitamos ponerle ese aire por allí atrás, ¿ves? Esa flexibilidad, esa connotación de comunicación, para que realmente se fortalezca la energía de Tauro. Ok. ¿Quién más quiere aportar algo a Libra? Hola, a mí me gustaría aportar algo. Ok. Bueno, y también hacerte una pregunta, Juanita. Bueno, pero primero, o sea, en realidad son como detalles que creo que Clara no lo dijo, que para mí es importante, o sea, que son bien representativos de Libra, que es la belleza, el arte y la estética. Son como 3 puntos que los veo muy en Libra y ellos siempre están con la... Es como que perfeccionan o mejoran las cosas, pero desde lo estético, digamos. Y bueno, y entonces está muy relacionado con el arte también, porque también eso crea armonía, el arte es armonía, entonces va de la mano, ¿no? Y bueno, y la belleza. Y bueno, y con respecto a la pregunta que hiciste, lo que había dicho Marianila, que es la búsqueda constante de la armonía y el equilibrio, lo hace a través de las relaciones, justamente. Muy Es bien. como busca la armonía en las relaciones. Entonces está todo el tiempo, es como que a veces lo que pude entender, ¿no? Interpretar personalmente de Libra, es como que ellos son a través del otro. O sea, no sé si me puedo explicar. Bueno, más que soy a través del otro, muchas veces el Libra se le hace muy difícil hablar de sí mismo, o sea, de verse a sí mismo en su evolución, en su ser, y le es mucho más fácil hablar de sí a través de la otra persona. ¿Más? Entonces, claro, muchas veces está hablando del esposo, el compañero, del socio, pero está hablando de sí mismo y de rasgos o cualidades que tiene o que le faltan trabajar a través de la otra persona. Consciente o inconsciente, pero es así. Muy bien. Yo creo que también hay que decir que los Libras no siempre son personas seguras, a pesar de que tienen la justicia o que ven el equilibrio fuera de ellos, dentro de ellos no, les cuesta mucho elegir, tomar un bando. Por eso Sí. ellos prefieren quedarse ecuánimes. Bueno, Porque y son 2 opciones. también es una cuestión de el límite, que si te sobrepasas, eres injusto. Entonces, como es la justicia, para no ser injusto, a veces ellos son injustos con ellos mismos, pero son con ellos y no con el mundo, no con el otro. Más, entonces, tienen el rol del sacrificado, entonces, o la sacrificada, dependiendo si es hombre o mujer. Pues yo me sacrifico, no te hiero a ti o no hago algo injusto para ti, pero bueno, ahí quedamos porque no sé cuál es el límite. Cuando conocen el límite y conocen el sentido de justicia, por eso es un signo que en un gran porcentaje se hacen abogados o justicieros en algún tipo X, ¿verdad? Porque por la necesidad de tener un parámetro legal que te dé la justicia con respecto a todo lo que está pasando en el entorno. También podría ser médico porque le gusta estudiar y ayudar. También, bueno, hay muchas profesiones que se conectan con Libra. Lo digo del abogado por lo de la justicia, pero por ejemplo, Puede ser las un del arte, que le encanta. Puede ser un protector de su familia, o sea, que el que acuden siempre que algo pasa en la familia, él, mira, vamos a hablar con fulano que él nos va a decir. Los ¿Qué piensa? mediadores, sí, los mediadores. De hecho, por ejemplo, en mi familia hay una de mis hermanas que es Libra y es siempre la que está hablando de intermediaria entre todos los demás y toda la cosa, y fulano dijo y los otros se pelean, pero ella siempre anda diciéndole de uno al otro y toda la cosa. Ella siempre las libra a ella.
Ya le digo el abogado del diablo. Tal cual. Sí, Ella me dice, tú siempre con tu sarcasmo por delante. Bueno, y quería hacerte una pregunta, Juanita, con respecto que en una parte escuché que hablabas, bueno, vi una partecita del video y también en otros lados escuché sobre que Libra también representa lo que habla como lo rige Venus, ¿no? Como que el valor del amor, pero no, yo en realidad como que quería sacarme bien esa duda, como de una forma explicativa, porque siempre hablan de que Venus, bueno, representa a la diosa del amor y la Afrodita y todo eso, pero digamos, no es el amor en sí, lo que vos decías, que el amor en sí es el sol, porque es la conciencia, la esencia y demás. Entonces quería ver cómo vos te das cuenta, por ejemplo, esa diferencia, digamos. O sea, porque entonces diríamos que Libra no es ni Libra ni Tauro, no es el amor en sí. O sea, es si tenés el sol, ¿no? Pero no el planeta Venus. Entonces, ¿qué diferenciaría, digamos, cómo representa eso, el valor del amor? Porque Venus siempre igual se habla de eso. Sí, lo que pasa es que Venus es lo que realmente nosotros deseamos obtener para encontrar esa balanza, ese equilibrio, esa saciedad, ese me siento bien con el mundo, porque el equilibrio realmente es eso, el sentirte bien, el sentirte pleno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves algo, a alguien, una situación, una cosa que te satisface y te da esa plenitud, entonces quedas enamorado, ¿más? Pero realmente es el diálogo lo que te atrae a eso. ¿Pero qué te atrajo de eso? Realmente es el ser, es la esencia. Entonces ahí vamos al sol. Entonces, Venus es el camino que tú recorres para encontrar ese amor, o el camino que lleva a traer ese amor, o el hilo que conecta con ese amor, ¿ves? O sea, es el camino, pero no es el amor en sí. El amor siempre va a ser el sol, o la energía solar, o la energía del centro, ¿ves? ¿Por qué? Porque tú no te enamoras del camino, te enamoras de lo que consigues al final del camino, ¿ves? ¿Sí me entiendes? Pero todo ese camino es atractivo, es sutil, es ilusionador, es magnífico. O sea, vamos a suponer, tú estás enamorado de un chico, ¿verdad? Que el chico es el sol, es un sol, ¿verdad? Pero todo el camino que tú recorres para conseguirte con el chico y estar con el chico y finalmente darle el beso al chico, todo ese camino es Venus. Es desde la llamada, es desde la ropa que te pones, el perfume que te echas para que el beso sea perfecto. Los kilómetros que viajas. Es los kilómetros que viajas, que piensas. Todo eso es Venus, ¿verdad? Entonces, por supuesto que sí, Venus está asociado con el amor, pero no es el amor. ¿Sí? Lo entendí perfecto. Sí, o Bueno. sea, ahora es más o menos lo que había escuchado en el video. Lo que pasa es que no lograba terminar de conectar. Ahora entiendo, el hilo conector. Ahí está. Muy Que bien. te lleva a eso. Gracias. Muy bien. Sí, es importante nosotros aprender a distinguir esas cosas, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar del amor, entonces, ¿cómo llegamos al amor? Debe haber un camino hacia el amor, ¿no? Entonces, claro, el camino siempre nos lo va a dar Venus. Y si nosotros vemos el planeta de Venus, siempre está cerca del Sol. Venus nunca se aleja del Sol. Más. Eso significa que el camino al amor no está muy lejos.
O sea, lo vemos científicamente, así en su... no está lejos. Claro, hay unas formas en las cuales eso se potencia. ¿Quién potencia el amor en el zodiaco? Tenemos el Sol, tenemos Venus. Esos dos no son. ¿Quién potencia el amor en el zodiaco? Ahorita estoy escuchando a Mario diciendo, Juanita siempre haciendo esas preguntas que uno no ¿La luna? está. No, no es la luna. Es otro planeta. Martes, que impulsa. Danos pistas, Juanita. ¿Personales o transpersonales? Bueno, Júpiter. Júpiter es el planeta que potencia la energía del amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos expandimos a través de la energía del amor, lo expandemos, ¿ves? Lo potenciamos. Entonces, cada vez que Júpiter y Venus coinciden, hay una expansión del amor. ¿Mm? ¿Vieron? Matemática. La astrología es matemática. Cada vez que nosotros la pensamos, es matemática. Y hay un astrólogo, que por cierto es este que yo utilizo su programa de astrología, que es Javier Reynoso, un español, que él me dijo, sí, tú eres una de las mías, cuando yo le conté eso, que eso era lo que veía, que él estaba haciendo un programa solamente y específico para calcular los puntos más álgidos de la vida de una persona en que Venus, el Sol y Júpiter coinciden para expandir ese amor. Y generalmente son las veces en las cuales nosotros nos hemos enamorado más en la vida. Entonces, bueno, ahí les dejo a los apasionados del amor para que investiguen hoy en la clase de Venus, de Libra. Ok, ¿alguna otra cosa que quieran agregar a la clase de hoy? Anabela, no te he escuchado casi hoy, ¿no? Todo lo dijeron tus Ya casi lo compañeros. dijeron todo. Sí. Ya lo dijeron todo. Bueno, muy bien, muy bien. Algo muy importante que nosotros no debemos olvidar de este signo es que lo más importante que nos va a llevar a conectar con Libra es el trabajo del diálogo. Más, es muy importante. Cada vez que nosotros veamos la casa de Libra, que es la casa 7, en la casa donde esté el signo, que a lo mejor el signo está en cualquier otra casa, que no va a ser la 7, sino, no sé, la 3, la 2, o donde está Venus, que es el regente de Libra, son los puntos energéticos donde se va a fortalecer, a trabajar, a mirar más de fondo el diálogo allí, más, o sea, donde se expresa un diálogo, donde nosotros necesitamos expresar un diálogo con mayor fortaleza, ¿va? Por ejemplo, en mi caso, me voy a poner mi caso porque yo me sé mi carta de memoria y para no hacerle la tarea a ustedes, para que ustedes la puedan hacer cada uno por su propio, por su propio lado, pues, ¿ves? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo Libra regente de mi casa 7. Eso significa que está en la misma casa y fortalece la casa y le da mayor importancia en mi vida, ¿verdad? A lo que es ese diálogo entre la pareja, porque casa 7 es el escenario de la pareja,
o el socio o aquella persona que que hablamos o trabajamos de dos. Cosa que para mí ha sido siempre muy importante, o sea, el poder estar claro, en equilibrio, en balance con la pareja, el poder entender qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y que también me entiendan a mí qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Eso ha sido parte crucial de mi vida, ¿va? Claro, ustedes tendrán tanto la casa 7 en otro signo como Libra en otra casa. Entonces, ¿cómo será la combinación de ustedes? Pero el regente no está ahí, que es Venus. El regente está en casa 10, en Capricornio, arriba, en la cúspide de mi carta. ¿Qué significa? Que para mí también es muy importante tener diálogo con quién. ¿Quién es casa 10 y quién es Capricornio? El padre, el jefe, la autoridad, la parte social más alta en torno a mí, ¿verdad? Y entonces, si yo les puedo contar un poco, por ejemplo, yo no viví con mi padre, pero tuve padrastros. Y al tener padrastros siempre conecté con ellos de una forma de que muchas veces hablaba más con ellos que con mi propia mamá, ¿verdad? Entonces ahí era la cuestión del diálogo, del que me comprendieran, del que me entendieran qué era lo que yo quería decir y todo eso. Y fui desarrollando ese equilibrio, ese balance a través de ello. Y siempre me llevé o intenté conectar bien con el jefe. ¿Más? Tanto así que muchos empleados de los mismos jefes que yo tenía iban y me contaban sus cosas a mí para que yo les contara al jefe, porque era la única que podía hablar con el jefe. Porque bueno, en fin, ese Venus me daba a mí esa cualidad de poder conectar con el jefe o la autoridad. Mi jefe, que energéticamente entendió eso, a mí me mandaba a hablar también con otras autoridades, porque yo trabajé en una universidad donde había muchos jefes de jefes, de jefes, de jefes. Bueno, así hasta un día hablé hasta con el rector de la misma universidad y todas las cosas para llevarle la información de... Entonces, eso es algo natural que está en mi carta, ¿no? Y que yo sabiendo que es así, pues lo puedo aprovechar, por supuesto. Lo aproveché muchísimo en mi trabajo para conseguir lo que yo quería conseguir en el momento que lo necesitaba. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque aprendí a través de Venus a entrar en armonía y en balance con respecto a un emplazamiento particular que había en mi carta natal. Entonces, ¿con quiénes dialogan ustedes con justicia, balance y caminando hacia eso? Bueno, quiero que me lo digan en la próxima clase. Y así hacemos un poquito de práctica, ¿no? Hacemos un poquito de práctica. Les eché el cuento mío para que ustedes vieran más o menos cómo quiero que analicen dónde está esa energía y se lo piensen y lo vean en su vida y todo eso. Ejemplos, que me traigan ejemplos, ¿va? Ah, bueno, sí, resultó que yo vi que tal, que está en tal lugar y entonces yo me comporto así, así, así. Quiero que me traigan ejemplos, ¿no? Bueno, no sé, ¿tienen algo más de preguntas? ¿No? Pregunta no, pero quiero compartirles algo cortito, Juanita, que fue muy loco recién, hablando de Libra, la estética y el arte. Acaba de llegar un amigo y me trajo esto de regalo.
Oh, ¡Wow! Y esto ¡Qué es muy bello! Libra. ¡Demasiado Libra! ¡Qué Por eso hermoso! apagué la cámara, pero no lo podía creer. O sea, te llegó una representación librana a tu casa mientras tú estabas viendo una clase de Libra. qué coincidencia. Por eso, Bueno, se lo nada quería es compartir. casualidad. Esa magia Eso, de la astrología. eso es que cuando nosotros vibramos en la energía de lo que estamos haciendo, atraemos la energía. ¿Va? O sea, eso no son casualidades. Eso es que te conectaste de fondo con la energía y la energía llegó a tu casa. ¿Ah? Y seguramente a todos ustedes les pasa eso. Después que salen de una clase, ¿no? Conectamos con la energía. A mí me pasaba muchísimo cuando yo estaba estudiando. Yo, wow, salía de las clases así, yo empezaba a ver todo eso en todos lados. ¿Va? Y lo empezaba a ver. Y la astrología tiene que ser así, vivida. ¿Va? Vivida, más que leída, vivida. ¿Va? O sea, ponerla, verla en nuestro hogar, en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo, en nuestras palabras. Aquí estoy yo manejando el lenguaje. Y no como fanatismo, ojo, ¿va? No, ahora esto me va a venir con las cosas astrológicas. Yo a veces ni siquiera le digo a las personas que estoy hablando de astrología. Disfrazo las palabras con cosas, ¿va? Pero dentro de mí es eso, es el lenguaje el que estoy usando. ¿Sí me entienden? Lo que les digo, ¿va? Ese es el lenguaje. ¿Por qué? Porque para mí ya es mucho más fácil pensar astrológicamente que de la otra manera. Hacer la asociación astrológica es mucho más fácil. ¿Más? Les voy a poner un ejemplo. Fíjense. Yo tengo dos hijos viviendo aquí conmigo, ¿verdad? Uno es Libra y el otro es Aries. Polos opuestos, signos opuestos, ¿verdad? Y ellos siempre han actuado tal cual, opuestos. Uno hace lo opuesto del otro. Y esto es bastante interesante. A veces llega hasta tal punto, que tú dices, pero ¿por qué hacen eso? Que realmente hacen un equilibrio, un balance entre ellos dos, porque si no opuestos hacen equilibrio y balance. Bueno, mi esposo, como buen Piscis, que le encanta estar ayudando a todas las cosas y viendo cómo mejorar la vida, el mundo y todo eso, se le ocurrió la maravillosa idea de comprarse un aparatito para uno irse registrando la sangre cada vez que come, después de que come, para ver cuáles son los niveles de azúcar y ver qué alimentación le beneficia a uno y cuál no, porque la sangre te dice eso. Entonces, bueno, parámetro, se buscó el aparatito y nos enseñó a todos cómo que era, cuánto tenía que uno estar, en qué rango, si eres de tal edad, tal edad, de tal edad, tal edad, toda la cosa, esto y lo otro. Y yo empecé a hacer el registro mío y de los niños, por supuesto, porque no, pero bueno, yo se los hago a ellos. ¿Qué pasa? ¿Casualidades? No van a ser casualidades. A uno le conviene más comer arroz, al otro le conviene más comer pasta. Al otro que le conviene comer pasta, el arroz y la pasta no le conviene. Y viceversa. ¿Vieron? Y así vamos. Así vamos confirmando, ¿verdad? A través de métodos científicos, la astrología. ¿Va? Y resulta que el que le conviene el arroz, que es un librano, el arroz es uno de los alimentos del Libra. ¿Casualidad? No.
No es. Entonces, claro, yo no estoy, o sea, se los digo a ustedes que son mis alumnos, pero no voy a estar, no, mire, tan, no sé qué, esto, lo otro, más, o sea, son cosas que nosotros necesitamos estar atentos. Ay, ¿y por qué? Es raro eso. No, no es raro. ¿Ves? Es interesante. Y es interesante que en la antigüedad ya lo sabían y no tenían un aparatico para pincharse el dedo y ve que era de la sangre y sabe que eso era así. ¿No? Hoy en día tenemos el aparatito. A mí estas cosas me encantan y admiro a los babilónicos y por allá que escribieron esas teorías a tan temprana de nosotros y son ciertas todavía. ¿No? Que es bonito. Y también doy gracias a Dios de estar en esta época y poder comprobar, porque eso me gusta más todavía. Ay, bueno, vamos a quitar la grabación hasta